Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. Podcast 14. 14. Temporada 2. Temporada 2. Podría ser el podcast 7, 14 dividido 2. Solo eso quiero decir. Bueno. ¿Cómo se llama este? Este se llama La desinformación y cómo aprendemos a pensar. La desinformación y cómo nos atrevemos a pensar. Cuando yo era niño, en el colegio donde estudiaba, era un colegio que tenía solo de primero, no tenía párvulos de primero a sexto, era como todo. Y pues la verdad es que no era tan grande, cada salón era una sección cada uno, y éramos 27, ponerle. Entonces era como poquitos niños, sí, pues. En estos, y sexto eran menos, creo yo, no me recuerdo. Pero recuerdo cuando yo estaba en tercero primaria. Y cada vez que había Día de la Madre o Día del Padre, llegábamos en las tardes a hacer la manualidad para nuestras mamás. Sí, pues. ¿Me cachas? Así como a pintar las maderitas, o a pegar a lijarla. A pegar fideos alrededor de un marco, o a tejer cositas. Y para no ocupar el espacio de las clases, nos convocaban en las tardes. Sí, pues. O sea, nos decían, vénganse a partir de las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Y entonces llegaba uno con su manualidad y cada quien en su sección y todo eso, así como súper chilero. Y en algún momento, en medio de una de esas tardes, no sé, nunca supimos bien cómo ni quién, pero se empezó a correr la bola de que al otro día no iban a haber clases, porque ya eran como las 6:30 de la tarde y llevamos un montón de tiempo haciendo la manualidad. Entonces que no iban a haber clases, solo no iban a haber clases. Y de repente alguien preguntó, ¿y no van a haber clases? No van a haber clases. Y entre todos, nuestro profesor de ese momento, que no diré su nombre, pero pues ahora que lo pienso era un chavito, pues tenía 20 años, él, 19 años. Sí, pues. Le dijimos, mire, dice que mañana no van a haber clases. ¿Y qué les dijo a ustedes? Andan diciendo los de sexto y los no sé qué. Entonces de plano que no, dijo él. Ah, bueno. Entonces nos fuimos hasta la casa con la idea de que al otro día no había clases. No van a haber clases. Me dormí. Y al otro día mi mamá, despertarse, y yo, no, mamá, hoy no hay clases. ¿Por qué? Así dijeron ahí en la tarde. No, ¿cómo vas a creer que no van a haber clases? Mamá, pero si todo el mundo, nadie va a ir de mis amigos, todos quedamos. No, te levantas y te vas, ¿verdad? Pues. Sí. Y yo, no, porque no van a haber clases. Y mi mamá salió. Mi colegio quedaba muy cerca de donde yo donde yo vivía. Y regresó a los 10 minutos y me dijo, claro que hay clases, está abierto el colegio y hay un montón de niños llegando. Ah, mira. Entonces yo ya así como, voy tarde. Y cuando llegué, todos estaban en el salón. No. Todos. Yo pensé que ibas a decir que nadie. Todos estaban ahí. Y entonces yo como de... confundido. No, que no iban a haber clases. Y a todos nos había pasado más o menos lo mismo, que nuestros papás nos dijeron, ustedes están locos, va a estudiar. No mandaron nota ni nada. No mandaron nota y nada. Y yo estoy a punto de perderme un día de clases. Porque le creí a alguien que le dijo a alguien que le dijo algo. ¿Y qué si el profesor no llegó? De verdad, iba a ser el único que iba a caer en la desinformación completa, ¿verdad? Fíjate. Y yo después le preguntaba a todos como de, pero mira, bueno, sí, ¿y por qué viniste? Pues es que mi mamá, o como ya nunca dijeron que no, entonces mejor venir, y si no, pues me regreso. Y sí, pues. como más lógico, ¿verdad? Yo había decidido. No voy, se acabó. No voy. Bueno, estaba en tercero primaria. Pero creo que funciona igual la desinformación. Sí. Y hay muchos como yo en el mundo que le creemos, que le creemos muy abiertamente a la gente que te dice, no, mira, no es por ahí. Ah, pues sí. ¿Por qué me van a mentir? ¿Por qué tú me mentirías y me dirías algo que no es verdad? Porque ahí es donde empieza la desinformación. La desinformación tiene la característica de que no es mentira, sino que es un poco mentira. Sí. Es desinformación porque tiene información incluida,
pero entre esa información hay un dato ahí que no es del todo. Del todo correcto. Y entonces uno ya agarra ese dato y dice esto es así. Entonces hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación y lo que decís, digamos, en ese caso que contás, pues tú dijiste, bueno, no hay clases, no hubo más investigación, digamos, como para corroborar ese dato y entonces te fuiste con un dato que consideraste verdad Ujú. y que al final de cuentas resultó que no era cierto. Y nos pasa eso todo el tiempo, y sobre todo ahora con la manera en que se comparten las noticias, digamos que las redes sociales pues nos ayudan mucho a enterarnos de cosas muy rápido, a saber, yo qué sé, del otro lado del mundo en vivo qué está pasando, pero como también todo es muy corto, muy breve, muy 15 segundos y ya te contaron toda la noticia. Sí hay una parte ahí donde pienso que fallamos porque decimos, sí, yo vi un TikTok que decía que era a las 7 de la noche y por eso estoy aquí a las 7 de la Ajá. noche, pero resulta que era a las 7 de la noche de otro día, por ejemplo. Sí, y es que la desinformación tiene la característica ahora de que hay muchas, entre comillas, fuentes de información. También. Y aún, o sea, han caído grandes medios de comunicación en trampas de gente que les dan y ellos a veces no han corroborado del todo. Sí. Y siempre pasa eso de, hay mucha gente que tiene como el miedo un poco más latente, como más, ¿qué sería? Como a Más flor de piel, ajá. ajá, que le dicen va a pasar tal cosa y ya, sí va a pasar tal cosa. Esto es, y ya es el fin del mundo. Y yo de verdad he escuchado ese tipo de cosas. He estado en situaciones en donde estoy en el lugar que dicen que no tenés que estar ahí porque está pasando esto. Y yo estoy parado en este lugar. ¿Qué están diciendo? Sí. Es que dicen las noticias, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando se dice noticias es sinónimo de verdad absoluta. Sí. Sí, así como de, si lo dicen las noticias, es verdad, punto. ¿Será? Sí. Y bueno, y que se supone que uno va a esas fuentes, ¿verdad? De los noticiarios y periódicos y así, porque corroboran su información o las fuentes, ¿verdad? Pero es cierto, y como decís, digamos, en una noticia que sea de caos o que pueda ser peligroso salir, por ejemplo, también, hay un miedo que se infunde y entonces uno, no sé si como método de supervivencia se dice, de protegerse, dice, mejor no salgo, porque no vaya a ser que sí sea cierto y me voy a ir a la boca ¿cómo es? lobo. Del lobo. Ajá. Entonces... Pero sí, creo que nos hace falta también el investigar, o sea, no sé hasta qué punto podés también en algunas situaciones. Ajá, es que es eso. Fíjate que yo he tratado, aquí en Guatemala han habido como eventos políticos complicados. Y yo me he dado la tarea de decir, voy a estar súper informado de este evento complicado. Y voy a tratar de leer todo y de entender todo. Y me lo he tomado en serio, ¿sabes? O sea, sí, en serio, de no, voy a ir ahí porque dicen que ahí van a dar la información y esto. Sí, pues. Y he conocido gente en medio de todo esto y les he seguido como para ver si me dan información y esto. Y me ha pasado no sé, lo he hecho unas 3 o 4 veces. Que siempre llega un punto en donde ya no entiendo. En donde no entiendo, en donde digo, pero espérate. ¿Esto no era esto que dijeron? ¿Por qué ahora están diciendo esto? Lo que pasa es que... Entonces la información nunca se te da completa. Siempre se te dan trozos de información. Y lo que sucede con nuestra mente es que nuestra mente rellena los trozos que están vacíos. Es que eso... Y entonces se generan teorías. Uno piensa que, calcula que. Entonces un mundo lleno de ese tipo de cosas, aunque lo digan las noticias, termina siendo más bien como medio chisme que actos verídicos. Es muy difícil. Y todavía hay eventos históricos, que no quiero mencionar eventos puntuales, históricos, controversiales, que no sabemos qué pasó. Sí, pues. Sabemos que el evento sucedió,
pero no conocemos la verdadera verdad verdadita No, y que, de por qué sí, sucedió eso. sí, tenés razón, hay cosas que no se saben y que en el caso de la historia, imagínate, la cuentan los que Vencedores, ganaron, ¿va? ajá. No sabes el otro lado de la historia. Incluso de lo que uno le cuenta a su amiga o a su amigo, ¿sabes? La versión de eso que te De está la persona que contando. te contó y que te dices que él es esto y lo otro. Bueno, Ajá. le tienes que creer, pero digamos que hacer circular una versión no significa que sea la verdad. Sí, y que creo que ahí es en donde entra nuestro ejercicio de pensar, ¿verdad? Ajá. De saber qué vas a hacer con esa información que tenés, qué conoces de eso, de ti mismo y ver por dónde podés hacer lo mejor posible según las circunstancias. Claro. Pero sí, por ejemplo, así con un ejemplo súper tonto, pues, pero eso que hablábamos, de que el amigo o la amiga te cuenta que le hicieron y yo qué sé, y es la única versión que conoces, pero es la misma versión que oís siempre. Decís, como que ahí hay algo que se repite, ¿verdad? Ajá. Entonces tal vez tú puedes sacar una conclusión a pesar de que te falta la otra mitad de la historia. Sí. Y si un poco así hay que aplicarlo pues en otras cosas, ¿verdad? A ver qué entiendo yo de eso, qué puedo razonar con lo que hay y hasta dónde depende de mí hacer algo, decir algo o ser cauteloso. Y es que ahí vas a quedarte atrapada porque suponete que nunca vas a llegar a esa verdad. Nunca vas a llegar a la fuente original del evento Del cuento. ajá. No sabes qué pasó. Solo no lo sabes. Y los que lo saben no te lo van a decir. La pregunta es, ¿tenés que tener una opinión sobre eso? Ajá. O sea, tenés que decir, Sí. tenés que llegar a una conclusión de estar a favor o en contra. Ajá. Porque es que eso es el problema, que todas las fuentes, este tipo de cosas, noticias y eventos que suceden, siempre polarizan a las personas para que estén a favor o en contra. Y los que están a favor y los que están en contra, al dividir el mundo, empiezan los conflictos. Pero porque todos estamos obligados, o de alguna manera, como a tener una opinión de, pero tú sos pro esto o contra esto. Si decís, no, la verdad es que yo soy pro los dos y contra los dos, los dos se toman como enemigos, y les parece peor aún, ¿verdad? Claro. Sí. Porque como que la idea siempre es polarizar, dividir, partir, y que quede un bando y el otro, y que los dos bandos estén siempre contrastados, peleándose. Sí, y eso que decís, que también lo había como pensado en este tema, que siempre tenemos, no, ¿será que siempre tenemos que opinar acerca de algo? Porque al final mi opinión es solo mi opinión, o sea, está teñida de mis creencias, de cómo yo me siento ante esa situación, aunque no tenga que ver conmigo. Y no es la verdad, pues, porque yo pudiera jurar que es así, pero el que está enfrente acerca del mismo tema me jurará por su lado. Y lo que decís, ahí se crea el conflicto, la separación y ¿por qué querés informarte? O sea, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esa información? Sí, ¿Y cómo vas a saber lo que decías? ¿Callarte, pues? ¿O ser prudente? Bueno, pero es que, y ahí llegamos a otro punto, ¿verdad? Que es bien difícil también. Todos estos temas son bien complicados porque son muchos temas de criterio. O sea, otra persona podría venir y decir, yo por eso no quiero saber nada. Sí, pues. Y así mejor vivo en una burbuja alejada del mundo donde no estoy enterado de nada. Pero eso es el otro extremo, ¿verdad? Claro. Lo difícil es poder estar informado, tener tu propia idea y saber que no tenés que tener una opinión pro o contra necesariamente. ¿Sí? Porque al final nosotros somos como medio espectadores de muchas cosas que pasan específicamente a nivel político. O sea, uno ve como que ve. Y miras cómo empiezan cosas y terminan cosas. Y ya, porque no es como que claro, a mí mi firma va a cambiar las cosas. ¿Sí? Sí. Ajá. O que yo como tal. Es difícil, es muy difícil. Pero entonces tampoco puedes ponerte en una posición como de no me entero. Porque el no enterarte te aleja del mundo. Y te aleja del otro. Y pienso que una cosa muy humana es la empatía. Es la empatía de lo que vive otro versus lo que vives tú. Y esa empatía es lo que nos vuelve humanos.
Entonces, cuando te enajenas de los eventos para vivir en tu burbuja de ver tu programa en Netflix, te vas volviendo cada vez más inhumano porque te falta empatía. Sí, y que también al estar ignorante, digamos, de todos los acontecimientos, un poco te perdés también del poder participar de una conversación y escuchar, que creo que un poco el aprender a pensar también puedes hacerlo a través de oír lo que otros piensan sobre algo, ¿verdad? Lo que saben sobre el tema e informarte de las cosas que están pasando, que como bien decís, aunque no nos afecten directamente, pues siempre llega a uno la información porque hay mucha información ahora y pues hay que estar enterados lo básico, diría yo, para poder convivir también. Sí, sí, pero es bien difícil, fíjate. Yo estaba pensando ahorita en estos eventos que te conté que seguía así. Y me parecía impresionante cómo las mismas personas se van como separando. O sea, no hay un interés real por llegar a la verdad, sino que hay un interés porque tu posición sea confirmada. Sí, pues. Que son dos cosas distintas, digamos. Una cosa es querer indagar para llegar a esta verdad y poder entender la verdad como tal. Y otra cosa es que te digan tenías razón o tú estabas en lo correcto. Y creo que cuando nuestro espíritu es que nos confirmen que nosotros estamos en lo correcto, siempre va a haber conflicto. Porque 1000 argumentos a favor no acercan a la verdad. Claro. Solo no quiere decir que es verdad, solo que está en la mayoría. Ajá, o lo que se dice, ¿verdad? Sí, lo que decimos varias veces acá en la escuela, que dice Confucio, de si tú y yo discutimos y tú ganas la discusión, ¿tendrás tú la verdad? No, ganaste la discusión, que son dos cosas diferentes, y más en un mundo en donde todo es como tan complejo, ¿verdad? Que yo antes creía que, pero ¿por qué lo hicieron si hay una ley que dice que no? Ah, no, porque hay un artículo que dice que sí, y hay una no sé qué, y hay un amparo, y hay un... A la gran, llega un momento donde ya ni palabras que ni conozco, ¿verdad? Así como, pero, ¿por qué es esto? Y al final no se establece si es verdad o no, sino quién argumentó mejor. Sí, pues. ¿Quién pudo elaborar mejor su argumento para decir esto es así? No, y si es que hay un montón de otras letras pequeñitas en donde te dicen, la ley es así, pero a la gran, imagínate, uno que ni siquiera está cerca de esas cosas, por supuesto que no lo vas a entender, pues a la hora que sucede. Sí, y hay muchos eventos de los que vamos a, no sé si alguna vez vamos a saber realmente qué sucedió o por qué sucedió, que han generado grandes debates, grandes peleas, pero así peleas de gente herida e incluso muertos, por sostener una posición. Sí. Eso, como esta cosa de yo tengo la verdad y punto. Y entonces ahí viene la desinformación otra vez, porque todas tus fuentes, ¿cuáles son tus fuentes, verdad? Yo recuerdo que cuando salió Wikipedia era como dice Wikipedia. La fuente. Sí. Pues. Es que Wikipedia no miente. Ahora veo Wikipedia y digo, a la gran, ¿quién escribirá estas cosas pues. ¿Quién los aprueba? ¿Quién aprueba este tipo de cosas, verdad? Ajá. Y entonces ya no es una fuente tan confiable. Y ahora escucho mucho lo de... Bueno, hace unos 2 años escuchaba mucho lo vi en un TikTok. Y es que yo lo vi en un TikTok. Y yo, chica, pero ¿será esa una fuente confiable de decirlo en un TikTok? Y ahora me pasa como que la gente consulta en la inteligencia artificial y te dicen, es que dice ChatGPT que... Entonces yo pienso, a la gran, como que tenemos una obsesión por encontrar fuentes de desinformación. Como, ¿quién nos lo hace más fácil? Y en la búsqueda de quién nos lo hace más fácil, se pierde un montón de información. Ajá, sí. Claro, porque hay información, es lo que decíamos, hay un montón de información, pero... Para que tú puedas llegar a una buena conclusión necesitas mucha información, leerla, o sea, no solo pedirle a ChatGPT, mira, compárame estas dos cosas y cuál... Resumime lo que está sucediendo. Háceme la tarea. Y también pensaba en eso que decís de alguien que hasta muere por algo, ¿verdad? Por esa verdad, digamos, que sostiene. Pero también pienso hasta qué punto creemos que es verdad o solo
estamos... Bueno, me imagino que sí, ¿va? Si morís por algo tenés que creer que es verdad, pero digamos que tú en ti mismo has llegado a una conclusión de ciertas cosas y esa es tu forma de pensar, o sea, pensaste en eso, de alguna manera llegaste a las conclusiones y vas y das la vida por ello, pero pienso en el que da la vida por algo, pero solo porque está persiguiendo al que ya investigó todo, ese es el que está perdido, ¿me entendés? Sí, Y al sí, final sí. también hay grupos que forman eso de gente que no conoce y solo siguen a una persona, no al movimiento en sí. Ujú. ¿Tú nunca viste una película que se llama El jardinero fiel? La vi. Ah, va, Sí. que él va como... siempre me gustó mucho esa película por la idea de que él empieza como a descubrir toda una trama y siempre le están desinformando cosas. Siempre le están desinformando y de repente él ya tiene una conclusión y viene otra y hasta el final se da cuenta de que le tendieron una trampa y de que va a quedar muy mal frente a todos los eventos. Y en esa película pensé siempre, ¿qué tendría que haber hecho él para no caer en todo eso? No puede. Sí, porque desde él mismo, digamos, encontraba cosas, pues, o sea, Sí. descubría ciertas cosas, pero lo que decís, ¿qué es lo que te muestran también? Sí, es que nunca se revela todo, siempre hay una parte que desconocemos. Pienso que lo más sano frente a la información, primero es entender que estar informado no es fácil. O sea, tener información para generar de verdad una opinión no es sencillo y no es apresurado. Y no se trata de que te leíste 2 páginas o 4 páginas. Los que pueden opinar sobre esos temas son, sobre temas políticos específicamente o científicos, son gente que se ha dedicado a eso toda su vida y que han publicado libros y Claro. tienen todo eso digerido. Venir y leerte un artículo o lo que no sé quién publicó en O su el Facebook TikTok, ¿va? o en el TikTok, empieza la primera ola de desinformación. Entonces, yo creo que lo primero es entender que estar informado de verdad requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Y que el que está de verdad hoy informado, o sea, de verdad está informado, no quiere opinar. Sí, pues. No tiene una opinión como sí o no, a favor o en contra, sino que siempre tienen opiniones como, mira, esto es complicado, Claro, porque no sabría decirte. conoce un poco los dos Porque- lados, digamos. Ajá, y los porque motivos de cada uno. tienen la información. Claro. Entonces, una de las cosas de ver que esa es una desinformación es cuando las personas categóricamente empiezan ya con su posición de sí o no. Significa que están informados de un lado. Claro. Y ese es el lado de los sís. Y el que dice no está informado del lado de los nos. Y ahí va a haber conflicto. Va a haber siempre conflicto. Y nosotros no vamos a saber nunca realmente si no nos damos a esa tarea. O sea, si tú quieres tener una verdadera opinión, hay que empezar a leer, estudiar, analizar unos años y después Sí, unos años. podríamos tener alguna conclusión. Sí, porque imagino que eso te tendría que llevar necesariamente como a ser objetivo también, ¿no? A poder ver ambos puntos que se plantea de cada lado. No sé si también aún estando súper informado, pudieras también decir, tal vez sí yo me iría más por este lado, pues, pero ya es más yo. Ajá, pero cuán informado o esto. Claro, totalmente, pero saber. No, Sí. no lo sé. No, lo que decís nunca se sabe todo. Hace poco estaba viendo un video sobre un señor que estaba analizando los diferentes acentos, los diferentes idiomas que existen en cierta región de Europa del Este. Entonces él viene y empieza el video diciendo, bueno, para entender este conflicto que hay de los idiomas, tenemos que remontarnos al siglo VIII antes de Cristo. Entonces yo, ¿qué? O sea, me vas a hablar 2800 años para entender qué pasó. Entonces pensé, no, pues sí, sí lo he analizado bien, Seguro. ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y la verdad es que sí, me re perdí en algún siglo por ahí. Ya no caché mucho como qué pasó y me fui perdiendo un montón. Pero claro, la verdadera información es mucha.
Y nosotros que todo lo queremos digerido e Y instantáneo rapidito. de a 15 segundos, así 2 vueltecitas con la cuchara, no llegamos a adquirir esos conocimientos. Nos quedamos con todo lo superficial. Creo que alguna vez te lo contaba que alguien me decía, ¿por qué estás leyendo ese libro? Hay un TikTok que te lo resume como en Sí. 4 TikToks. Y yo, a la gran verdad, si ya llegamos a ese punto, o alguien que me dice, yo no leí el libro, pero escuché una conferencia. No vi la película. O vi la película, Sí. no sé, nadie se ha atrevido a decirme eso, fíjate, pero sí me han dicho es que vi una conferencia donde hablaban de ese libro. Claro, no es leerlo. ¿Va? Y entonces yo digo, ahí no entendiste de qué se trata absorber información. Absorber información no solo saberse el resumen ejecutivo de las cosas, sino cómo está dicho, quién hace el resumen. Estás perdiéndote la fuente original, la intención Sí. original. Imagínate lo que decís, el que hace el artículo o el resumen tendrá su perspectiva del libro. Entonces ahí ya no es el libro, sino es como la ve esta persona. Ajá. A la gran sí, hombre, y es que por eso tanta información, tenemos que aprender a seleccionarla y a saber qué queremos conocer también, porque como decís, hay mucha. No es de que nos vamos a enterar de todos los temas científicos, política, arte, no, escoja uno, algo, ni siquiera tiene que ser ciencia, o sea, Yo me iría le interesa algo, un personaje o algo, vaya con eso. Yo me iría más atrás todavía. Pensaría que antes de informarte y tener eso, hay que aprender a pensar. Claro. No sé, y aprender a pensar, o sea, establecer un criterio crítico de poder detectar lo temporal de lo atemporal, lo verdadero de lo falso. Todo es un verdadero pensamiento crítico. Inicia y siempre va a iniciar con un pensamiento de autocrítica hacia ti Sí, mismo. pues. Porque si tú no puedes establecer ideas de crítica objetivas hacia ti para poder mejorar o cambiar algunos aspectos, no puedes generar un pensamiento crítico hacia una sociedad para mejorar o cambiar cosas. Entonces, si no desarrollas un verdadero pensamiento crítico, no importa, podrías estar en la fuente de la información, ¿sí? La fuente más grande de información, y tu mente solo te va a llevar a escoger lo que hay en tu mente. Sí. Entonces, un pensamiento crítico, o sea, el inicio de toda la filosofía, el quién soy, es lo que te permite distinguir entre tanta información, qué te es útil, qué no te es útil. Eso también. Ajá, pero Sí. empieza con eso, empieza con uno mismo decir, bueno, pero yo soy objetivo, he sido objetivo conmigo mismo, he tomado buenas decisiones, ¿qué errores he repetido? Entonces ya vimos cómo es el investigador. Imagínense cómo van a hacer sus conclusiones después de preguntarse eso. Sí, sí, claro, tiene sentido, pues, por supuesto, porque además hay que escoger para dónde te vas a ir. Ajá. Y porque pudiera ser un experto en un tema irrelevante y que no te sirva de nada, ni de crecimiento a ti mismo, ni aportes a nadie en No. donde estés. Sí, y una de las cosas que más criticamos en el mundo actual es que y que buscamos esto es cuando un personaje dice una cosa y hace otra. Sí, que se la llevaba de bueno e hizo algo malo. Se la llevaba de malo e hizo algo bueno. Se la llevaba de humilde y hizo algo Ostentoso. Ajá, ostentoso. Se la llevaba de ostentoso e hizo algo. No, como que a nosotros no nos gusta que eso pase. Si es así, Que sea que coherente. sea coherente. Claro, entonces, porque es lo que carecemos dentro de nosotros también, como de coherencia. Sí, pues hay que empezar ahí. Sí, antes de empezar a agarrar información, tienes que aprender a masticar la información. Y masticarla es tuyo. Aprender a comerla es tuyo. Es distinguir que sí y que no. Eso es un poco de autoconocimiento. Entonces yo creo que sí se puede. La información está ahí cuando se tiene objetividad consigo mismo. Ahí funciona. De lo contrario, solo nos va a servir para alimentar miedos o enojos o pues, frustraciones. Sí, pues, o lo que hablabas de un bando u otro, ¿verdad? Ajá. No entender realmente todo lo que está pasando. Ajá, claro. Tenés que llegar a esa objetividad. Sí, mira, porque si no podemos, lo que decís, si nosotros vivimos desde una perspectiva de que todo lo que me pasa, pobre yo,
ahí te vas a ir, pues. Sí, sí. En esa línea te vas a ir. Y sí, tenemos que empezar a, sí, conocernos, ¿verdad? Tener razón. Para pensar un poquito y usar la información, porque si no, la puedes mal usar también. Sí, sí, entonces todo inicia con eso. Me recuerdo mucho de este diálogo que es el Fedro, el diálogo de Platón, que Sócrates va caminando en las afueras de la muralla, o sea, están afuera de la ciudad, y van como al lado de un río, y como que todo lo pinta como muy, muy paradisiaco, y suenan las grullas de fondo, y hay por ahí una palmera. Y la persona acá con Sócrates le dice, Sócrates, Sócrates, mira, ¿no fue debajo de esa planta en donde se dice que sucedió tal evento, que le sucedió a tal persona, que le hicieron esto o lo otro? Y entonces Sócrates le dice, pudo haber sido ahí o pudo no haber sido ahí. La verdad es que poco o nada me importa, porque aún no he aprendido a conocerme a mí mismo. Entonces pienso, ese Sócrates algo sabía, Claro. aunque dice yo no sé, que yo solo sé que no sé nada. Yo digo que Imagínate algo nosotros. sabía. Sí, claro. Entonces inicia con eso. Sí, totalmente. ¿Dónde está tu mente, tu Ajá. moral, tus Todo principios, en qué ahí. crees? Sí, sí, no es la información, es el buscador siempre. Mira, me encanta eso. ¿Te parece esa conclusión? Sí, me parece. Bueno, Es el buscador. es el buscador y que no es Google, ¿verdad? Sino el buscador. El buscador interior. Es que es un Que chiste todos re malo tenemos. que alguna vez leí que era, estaban dos personas y dicen, ¿cuál es el buscador más grande que existe? Google. Y el otro dice, pensé que era el filósofo. O sea, eso está bueno, ¿verdad? Ese contalo. Ese sí Ya lo contalo, no contaste. como tus malos chistes que contás todo el tiempo. Pero sí, me parece que si no aprendemos nosotros a tener una mente crítica y un pensamiento crítico real, que no es criticar, sino distinguir dentro de nosotros, poner límites a nuestro mundo interior, no vamos a poder distinguir la información externa. Sí. No vamos a poder seleccionar. Ajá. Si el seleccionador está mal, aunque le pongas las mejores opciones. Claro. Muy bien, me parece. Bueno, entonces yo digo que terminamos. ¿Te parece bien esa? Me parece. Gracias, Mario. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Y si sus amigos les dicen que no hay clases al otro día, Investiguen bien. corroboren, porque después pueden verse muy bobos llegando tarde al colegio. Al menos llegaste. Sí, sí. Bueno, gracias.